Un gran saludo a todas y todos ustedes estudiantes. Me llamo Ricardo Rojas, soy profesor de Historia, miembro de la Academia Estudio Prometheus. En esta academia ofrecemos una serie de servicios y entre ellos estas cápsulas que te permitirán revisar y repasar ciertos contenidos. En el caso de hoy, lo que vamos a ver es un periodo de nuestra historia, que es la República Parlamentaria, entre los años 1891 y 1925. Espero que te resulte interesante y vamos a ver de qué trata. Si te das cuenta, la imagen nos dice qué se entiende por república parlamentaria. En circunstancias normales, el Parlamento debiese elegir a la autoridad política del país como un primer ministro. Pero en el caso chileno, en el periodo que estamos hablando, de 1891 a 1925, sigue siendo la principal autoridad política del país el presidente. Pero el Parlamento tiene más atribuciones para entorpecer su labor, en algunos casos con la destitución de el ministro o el gabinete completo del presidente si considera que no realiza las actividades que le interesen a este grupo de parlamentarios opositores al Poder Ejecutivo. Aquí hay una imagen de un matrimonio que corresponde a los sectores altos de nuestra sociedad. Para el comienzo del siglo XX, Chile se dividía en tres grupos importantes. Estamos hablando de la oligarquía, aquella clase alta que concentra el poder político y económico, y te das cuenta que se repiten ciertos apellidos en este grupo en particular, Errázuriz, Montt, Larraín. El segundo grupo en importancia es referido a los sectores medios de nuestro país. Uno dice, bueno, ¿quiénes son los sectores medios? Son aquellos que por medio de la educación pública en el transcurso del siglo XIX accedieron a la universidad y con ello obtuvieron títulos profesionales, abogados, ingenieros, profesores, y van a ingresar a ser parte de la administración pública como funcionarios y por lo tanto su poder, tanto político y económico, va a ir creciendo al correr de los años del siglo XX. Y el tercer grupo que tú estás leyendo ahí se refiere a los trabajadores, a la clase más vulnerable, trabajadores que se desempeñaban en labores en las oficinas salitreras en el norte de nuestro país, trabajadores de las industrias en los sectores urbanos, ya sea en Santiago, por ejemplo, o en la costa, como Valparaíso, Antofagasta. Y también tenemos que referirnos al campesinado, aquellos que se desempeñaban en el mundo rural. Estos sectores no contaban con una legislación que los protegiese en el ámbito laboral. Respecto a la oligarquía, si te das cuenta, acá estamos revisando los mandatarios del periodo entre 1891 y 1925 y muchos apellidos se repiten porque es un grupo en particular la que tiene el dominio y el control político del país. Una característica es que hay estabilidad política, es decir, no hay problemas políticos como los que tuvo el presidente Balmaceda y terminaron una guerra civil. Hay un orden respecto a las elecciones presidenciales y obviamente el mandato de los presidentes, salvo lo que tú estás viendo allí en el caso de 1910, en que falleció el presidente Pedro Montt, su sucesor, y tuvo que asumir, por ejemplo, Emiliano Figueroa Larraín, la celebración del centenario de la República. Este hecho que le acabo de mencionar es uno de tantos relevantes dentro del periodo parlamentario. Un aspecto importante es que las obras que se consolidan en nuestro país es en base a las ganancias y riquezas que aportan los tributos del salitre al fisco nacional. El movimiento obrero que tú estás leyendo allí se expresa con fuerza en huelgas y manifestaciones que son duramente reprimidas por el Estado. Santa María de Iquique, las oficinas salitreras en San Gregorio y La Coruña, por ejemplo. Tenemos catástrofes importantes en nuestro país, como fue el terremoto de Valparaíso en 1906. Chile celebró obviamente el centenario de la República como un hito importante y en materia internacional, no te olvides, ocurrió la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y Chile se mantuvo neutral en ese conflicto. Si quisiéramos hacer un resumen
de este periodo, hay que indicar que Chile se construye diferente en materia política después de la Guerra Civil de 1891, con un sistema parlamentario en la cual se ejerce una presión contra el presidente de la República, que no puede hacer una labor gubernativa importante al tener distintas rotativas ministeriales. Sectores importantes de la población empiezan a reivindicar sus derechos, como el movimiento obrero principalmente, y esto va a ser duramente reprimido por el Estado, además de todos los hechos naturales o catástrofes que afectan a nuestro país, como lo fue el terremoto de Valparaíso. Eso marca este periodo de casi 30 años de la historia de Chile, el cual tendrá un cambio, como estás viendo acá en esta lámina, respecto a que va a ser un miembro de esta élite política, Arturo Alessandri, el que va a propiciar un cambio de sistema político, de un régimen parlamentario a uno presidencial, con la Constitución de 1925. Pero eso lo vamos a ver en unas próximas cápsulas de historia. Espero que te haya resultado útil e importante eh, el tiempo que nos acompañaste en esta clase. Cualquier duda que tengas, no olvides escribirnos aquí al email aeprometeus@gmail.com. Esperamos tu duda y tu consulta, y sigue estudiando junto a nosotros. Que te vaya bien.